Buenas tardes a todos. Empezamos nuestra cuarta clase, nuestro cuarto encuentro. Y habíamos terminado el último hablando de las etapas de la revelación y habíamos llegado a ilustrar, ¿no?, de una manera sintética y así telegráfica, llamamos así, la parte del Antiguo Testamento. Vemos hoy la parte del Nuevo Testamento. Entonces, podemos decir que hay semejanzas y novedades del Nuevo Testamento respecto al Antiguo Testamento. Existe una continuidad, no existe una ruptura. Se habla de cumplimiento de las promesas, de lo que Dios empezó por etapas, revelándose, mostrándose al pueblo. En el Antiguo Testamento llega a su cumbre. Entonces, el Dios de Jesucristo es Yahvé, el Dios que es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de los profetas es el Padre de Jesucristo. Hubo en la historia de la iglesia muchas herejías, llamamos así, sobre cuando intentaron de resaltar demasiado las diferencias entre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo, hasta que llegaron a una incompatibilidad entre las dos caras de Dios. Son todas cosas históricamente superadas, pero dejo solo una notita diciendo que hubo en la historia de la iglesia ese tipo de actitud en remarcar tanto las diferencias que se encontraron tan lejos dos imágenes de Dios. Hoy la sana mirada, ¿no?, de la iglesia es que existen semejanzas y novedades, porque siempre hay una continuidad, en el sentido de cumplimiento. Entonces, no podemos ver todo, solamente dos ideas principales de cada cosa, ¿no?, porque a lo que vamos es sobre la credibilidad de la fe. Pero estamos haciendo todo ese recorrido para poder después sacar lo que es creíble, ¿no?, de todo eso. Entonces, Él es el creador que ha dado el ser a todas las cosas, ¿no? En el Antiguo Testamento eso aparece con mucho más evidencia, pero en la vida de Cristo, Él muchas veces hace referencia así indirecta a la creación y que nos da a entender que es esa creación de Dios. Cuando habla, por ejemplo, de la providencia divina, bueno, todas las citas están ahí en el libro, y dice, si Dios viste así la hierba del campo, ¿no?, los lirios, que ni Salomón se vistió como ellos, y trata así, con una tan grande belleza, algo que hoy está y mañana no está, cuánto más la vida de ustedes, ¿no? El Sermón de la Montaña habla del mandar la lluvia sobre los justos e injustos. De una manera más alta, más espiritual, el Evangelio, el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no?, el primer capítulo, dice, todo fue creado por medio de Él, y a través de Él, y sin Él, nada fue creado. Entonces, esa idea, llamamos así, central de la creación está presente también en el Nuevo Testamento. Otro punto que más, llamamos así, más común, es que
es el Señor de la historia, que libera, que salva, que redime. En el Antiguo Testamento hemos visto los grandes hechos, están presentes los grandes hechos de la historia de la salvación, las grandes intervenciones de Dios, que libera, que salva, que redime. Principalmente, con más evidencia en los hechos de la Pascua, la salida del pueblo del Egipto. En el Nuevo Testamento, en la obra de Cristo, los ciegos ven, los lisiados caminan, los sordos oyen, a los pobres es dada una palabra de liberación, de esperanza. Toda la obra de sanación de Jesús, de endemoniados, de enfermos, que es una constante en todos los evangelios. Narran algunos hechos con más detalles, pero normalmente a veces hay unas notitas, ¿no?, constantes, y el Señor fue sanando y curando todas las dolencias del pueblo, ¿no? Estuvo sanando los enfermos. La multiplicación de los panes que hemos leído acá también, estuvo todo el día ahí hablando con la gente, sanando sus enfermos. Es una nota constante de este Dios, Señor de la historia, que está presente, no está en un palacio de oro distante de la realidad de la gente, afuera de la historia concreta, sino que uno constantemente en las calles, en las calles. Entonces dejamos esas dos notitas. Como novedades, podemos decir así, la predicación del Señor, lo que Él trae con su persona, tiene algo nuevo, ¿no? Algo inconfundible, algo único, que lo distingue de todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, una de las ideas centrales es que el reino esperado, el reino de Dios anunciado por los profetas, toda la esperanza mesiánica, así se decía que nació algunos siglos antes, ¿no?, de la venida de Cristo, de este Mesías Redentor, se encuentra presente, allegado. En la persona de Cristo se encuentra presente en sus obras, en su palabra, en su persona. Es un poco el contenido bastante central, es lo que era esperado en el Antiguo Testamento. Ese reino de Dios no está bajo la ira, el poder o la revolución según los criterios humanos. Un poco era eso, ¿no? Un poco era eso lo que esperaban, un reino también político, un reino también liberador, así de manera social. Y el Señor habla de un reino que tiene otras características, un reino de gracia, un reino de misericordia, un reino de perdón, un reino que describe como un banquete de bodas, como una cosecha grande, un reino que es humilde también, empieza humildemente, pero tiene una potencia grande. Por eso lo describe como un granito de mostaza, como la levadura. Bueno, y hay muchas otras comparaciones que el Señor hace sobre la novedad de este reino. Sí, es el cumplimiento del reino, pero con una novedad. Una segunda idea, originalísima, llamamos así, es el famoso Sermón de la Montaña, donde el Señor, podemos hacer un análisis toda completa, ¿no? Son cosas que se podría hacer encuentros enteros solamente sobre eso, entrando en los detalles, sería muy interesante. Pero solo resaltamos la novedad.
que está presente en las antítesis, ¿no? Se dice así del sermón de la montaña. Han oído que fue dicho, pero yo les digo, yo los digo. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amen sus enemigos. Bueno, esa es una novedad absoluta de la persona del Señor, en la cual Él se pone como la autoridad, ¿no? Como Dios había dicho en el Antiguo Testamento, yo les digo, dando una mirada completamente nueva, que todo se cumplirá después en su persona, ¿eh? lo que Él fue anunciado. Entonces, tenemos presente esta idea principal. Hay semejanzas, ¿no? Y hay novedades. Solo para ilustrar, citamos ahí algunos ejemplos. Bien. Tal vez acá a veces me olvido. Bueno, me olvido que a veces estoy tapando. Bueno, para que vean ahí. Bien. Para completar esta semejanza y novedades, podemos ver este cuadrito. En ese cuadrito una comparación así visiva más general, pero pienso que puede ayudar. Entonces, la historia de la salvación fundamentalmente es marcada por la Pascua. La Pascua es el modus operandi de Dios, la manera de obrar de Dios. Siempre hemos subrayado eso, pero si tenemos que sacar una cosa de todo lo que Dios hizo y dijo, es una historia pascual. Entonces, emblemáticamente, históricamente, enfáticamente, no sé cómo decir, está en la salida de Egipto hasta la entrada en la tierra prometida. Entonces, vemos así un resumen gráficamente. El pueblo, el Egipto es el signo de la esclavitud, de la opresión, de la angustia, de la muerte. El Señor saca el pueblo de Egipto a través de Moisés con signos prodigiosos, bueno, que pienso que la mayoría conoce, y empieza un camino hacia la tierra prometida. La segunda, el pueblo fue viviendo de Pascua en Pascua, ¿no? O podemos decir así, etapas pascuales hasta llegar a la tierra prometida. La segunda etapa que fue confirmando esta liberación fue el paso del Mar Rojo por el pueblo. La otra etapa en la que el pueblo viene constituido como pueblo, donde Dios le da una constitución. La primera cosa cuando una nación se vuelve independiente, la primera cosa es elegir representantes, así humanamente, elegir representantes que se den una identidad, una constitución, ¿no? Cada país tiene su constitución, que es un poco lo que esa nación quiere ser, cómo se identifica, cuáles son sus principios, valores, metas, sueños. Bueno, entonces ahí el Señor le da las famosas 10 palabras de vida, el camino de la luz, el camino de la vida, la alianza que Dios hace en el monte Sinaí, donde se vuelve la propiedad de Dios y Dios es su Dios. Pero ese su Dios, no solo con palabras, sino
que en hechos concretos en los cuales el pueblo se propuso, llamamos así, a caminar, que son las 10 palabras de vida. Después sigue todo eso, un largo periodo en el desierto, donde el pueblo experimenta las tentaciones, experimenta su infidelidad, experimenta que no confía en Dios, pide pan, pide milagro, cae en la idolatría, y Dios siempre sigue cuidando de este pueblo, acompañando a este pueblo con su providencia. Bueno, hasta la entrada en la tierra prometida, que en relación al Egipto es una tierra de libertad, felicidad, vida. Bueno, estas mismas etapas Jesús cumplió con su vida. En su encarnación, Él también experimentó la angustia, la opresión y la muerte. Tuvo que huir en Egipto, escapando de Herodes, que quería matarlo. Los mártires inocentes, ¿no?, que murieron por la ira de este rey que lo perseguía. Podemos decir así. También Jesús vivió el bautismo. Podemos ver el Mar Rojo como el bautismo del pueblo, que realmente fue el momento en que los enemigos, los perseguidores, quedaron muertos en estas aguas del Mar Rojo. También en nuestro bautismo vamos después, más adelante, poner una tercera línea de comparación con nuestro bautismo, ¿no?, donde nuestros pecados, nuestros males fueron lavados y nos hizo hijos, nos hizo hijos de Dios. Bueno, en el bautismo de Cristo viene proclamada su filiación divina. Él no tenía la necesidad de experimentar el perdón de los pecados, porque era el autor del perdón de los pecados, sino que viene revelada su filiación divina en el bautismo. En la alianza del Sinaí podemos comparar con el sermón de la montaña. Como el Sinaí dio esta constitución, esa identidad al pueblo, el sermón de la montaña es la identidad del cristiano, la fotografía de este hombre salvado, de este hombre guiado, movido por el Espíritu Santo. También el Señor, antes de su misión pública, pasó un tiempo en el desierto y venció lo que el pueblo no ha podido vencer, las tentaciones, el espíritu del mal. Y también estuvo acompañado en eso, en paralelo a la providencia de Dios, por el Espíritu de Dios. Y el cumplimiento en la resurrección. Podemos ver la tierra prometida no como algo así físico, sino como signo de un estado de vida, de resucitado, que podemos ver de dos maneras. De una manera anticipado, en el hoy, a través de la fe, y en relación también a la Pascua definitiva, ¿no?, a nuestro encuentro definitivo con el Señor. Entonces, vida eterna, amor en ese sentido. Bien, es un cuadrito muy así, sencillo, para que tengamos en paralelo un poco estas dos dimensiones que habíamos dicho entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, mirando lo central, que es la Pascua. Bueno, entonces, acá era para solo concluir. Seguimos entonces hablando más detalladamente, más en detalle sobre la unicidad de Cristo, lo que tiene de de, 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 Primero,
Aquí que... primero, la relación con Dios, su Padre. Es la relación de Cristo con Dios es algo único, único. Ninguna escrito de la Escritura se puede comparar la manera como testimonian los evangelios de la relación de Dios con su Padre, especialmente en el sentido de la filiación divina, la filiación divina. A la vez llama Dios, indica Dios como Padre, ¿no?, de todos, pero la relación que él tiene con su Dios es distinta de la relación común, ¿ah?, de los otros hombres. Él nunca se iguala a los otros llamando Dios Padre. Con él, el Padre tiene una relación distinta. Segunda característica que podemos decir, él está por encima de Moisés, los profetas, y está por encima de la ley y del templo. Otra unicidad, ¿no? Otra característica única que aparece en Jesús. Ninguno de su tiempo osaría, podemos decir así, poner encima de Moisés. Moisés llamamos así toda la ley. La ley para los judíos no era los preceptos solamente, sino que era los primeros 5 libros de la escritura, ¿no?, la Torá. Y Jesús como que tiene una actitud hacia Moisés de superioridad, llamamos, ¿no?, principalmente como decíamos en el Sermón de la Montaña. Pero yo los digo, ¿no?, han oído que se ha dicho a los antiguos, pero yo les digo. Jesús es más que un profeta. Muchas veces lo reconocen como un profeta, pero en muchísimas profesiones de fe, también el Evangelio de hoy, en el Evangelio de ayer, ¿no?, terminaba con una profesión de fe de los discípulos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces, en algún lado, como una etapa, como una de las etapas del creer en Cristo, lo consideraron como un profeta, pero era más, ¿eh? A un nivel de fe más maduro, descubrían es el Hijo único del Padre. Otra característica, llamamos así, en referencia a Cristo, que ya en las cartas de San Pablo principalmente aparece, como la carta de los Hebreos, ¿no? De muchas maneras Dios nos ha hablado a través de los tiempos antiguos, pero últimamente no nos habló más a través de mensajeros, a través de profetas, sino que a través de su Hijo único. Sí, la manera con la cual ven la relación de Cristo con su Padre es que Dios dio cara al Padre. Es, como va a decir y después de una manera más así abstracta, huella de su sustancia, Cristo, de la sustancia divina. Entonces es la palabra única, perfecta e insuperable. No habrá otra palabra más que esta. San Juan también dice, el prólogo, todo nos fue dicho a través del Hijo. Entonces él es visto, la unicidad de Cristo, como la revelación definitiva de Dios. No hay que esperar otra, que Dios nos diga algo más que fue dicho en las palabras pobres en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque es la misma
es mismo Dios que estaba hablando a través del Hijo. Entonces podemos decir así, es la aparición histórica del Padre, la plenitud de la revelación, donde nos ha comunicado todo su misterio. Después tendrá el hombre por toda la historia, por toda la eternidad, ir descubriendo este misterio. Pero está todo ahí. Cristo es la imagen de Dios invisible, el esplendor de su gloria, dice San Pablo. Bien. La última, bueno, era para dejar ahí marcadito. Dios habla y obra tal como podemos ver y oír en Cristo. Es la revelación del Padre, definitivamente. Y eso es lo que tenemos acá sobre este segundo puntito aquí, ¿no? El verbo encarnado, la unicidad de Cristo, teniendo en cuenta ese aspecto del verbo encarnado. Seguimos a un tercero aspecto, que es el amor paterno. Retomamos algunas características únicas de Jesús con su Padre. Primero, lo que impresiona mucho es esta forma tan íntima con la cual él llama a su Padre. Y los evangelios conservaron el arameo, y también nuestra escritura, nuestra traducción, conservó esta palabra Abba, mi padre, papá, que era una forma con la cual los niños llamaban a su padre. Era impensable debido a la distancia, al respeto, a la reverencia, a la sacralidad, ¿no? Que una persona pudiera llamar a Dios de esta forma, Entonces esa es una novedad única, extraordinaria, que nos habla de la cercanía, de la intimidad entre el Hijo y el Padre, ¿no? Sin precedentes en la Escritura. Otro puntito es más interpretando, ¿no?, los escritos, la vida, la obra, la palabra de Cristo revela un poco la relación de esa intimidad con Dios que habíamos hablado ahí en la manera en que Jesús se refiere a Dios. Un pasito más podemos dar es que esa intimidad con la cual Jesús se relaciona al Padre nos muestra la vida interna de Dios, la vida interna. Bueno, habrá un curso que se llamará Teología Trinitaria, en que se intentará de hablar solo de eso. Entonces, esa relación con el Padre muestra un poquito cómo es la relación interna a la Trinidad. Dios, el Padre, es, ¿no?, la completa entrega y nada más que entrega de su amor al mundo. Y ese amor
tiene un rostro, tiene es concreto, ¿ah? Que es en el Hijo, a través del Espíritu. Entonces dice, eternamente el Padre se entrega al Hijo y en Él, que para el Padre lo es todo. Y eso es entregado al mundo. El Padre, desde acá, nos dona aquel por quien Él vive y para quien Él vive. Por eso se dice, el Padre en Cristo se da a sí mismo, a sí mismo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Bien, un tercero punto sobre este amor paterno. Desde la muerte y resurrección de Cristo conocemos, porque fue revelado, la naturaleza de Dios, que es el amor. En esa entrega completa, sin reservas del Hijo, existe solo una palabra que San Pablo dice, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es amor, la gran revelación del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento que viene de esta unicidad, ¿no? De esta única relación que Jesús tenía con el Padre. Revela el corazón de Dios, que es amor. Último puntito, la encarnación, muerte, resurrección, es decir, toda la obra de Jesús, son el núcleo de la revelación definitiva de Dios. De alguna manera, ya habíamos dicho, no hay nada más que esperar que Dios nos hable. Todo fue hablado en su Hijo Jesucristo. Seguimos, a ver si no estoy tapando. Bien. Bueno. Después vamos a retomar un poquito el centro de todo, que es la muerte y resurrección de Cristo. Ahora acá estamos viendo solamente las etapas y profundizamos un poquito la novedad, ¿no? Del Antiguo Testamento. Pero tenemos que ver un poquito en el próximo capítulo el tema central de la vida de Cristo, lo que es único y irrepetible, su muerte y resurrección, la Pascua de Cristo. Pero para tener en cuenta, dejamos así, ¿no? De una manera general, hablando de las etapas, dejamos así sin profundizar mucho esa parte central, ¿no? De la novedad de Cristo, que es su muerte y resurrección. Bien, entonces empezamos ahora un nuevo capítulo, que es el capítulo 5 de nuestro manual, las razones para creer. Razones para creer. Ese capítulo, el próximo capítulo sobre la fe, el acto de fe, bueno, son los dos más un poquito central de nuestro curso. Entonces, vamos bastante bien. Acá hay una breve introducción que dice así: la automanifestación de Dios, la revelación de Dios, es dirigida al hombre, por supuesto, que es llamado a responder a esta invitación divina mediante la fe. Hay que resaltar que tanto la revelación como la fe son actos libres. Porque como estamos hablando de la relación con una persona, eso no se puede dar sin la libertad. Si es algo obligado, impuesto o por ley, no sería fe, sería legalismo, sería obligo, ¿no? Llamamos de otra cosa. La revelación es libre porque es una acción soberana de Dios que se mueve únicamente por amor.
La fe es libre porque no existe ningún motivo que nos lleve necesariamente a creer, en el sentido que somos obligados por eso, por eso, por eso. ¿Cómo la revelación en el fondo es un acercamiento, es un mostrarse de Dios, un relacionarse amoroso de Dios al hombre? La respuesta del hombre está en el mismo nivel, como una respuesta de acogida, de amor a este amor, en el fondo. Pero esa podemos decir es la madurez de la fe. La fe tiene varios, como un camino, varias etapas de maturación. Entonces, acá estamos intentando de ver un poco cómo esa revelación de Dios habla también a la razón del hombre. Hemos dicho varias veces, no todo se reduce a la razón. Siempre va a quedar algo que lo deja libre de creer. Lo deja libre de creer. Por ejemplo, no, por eso la fe no es algo empírico, experimentable. Tiene sus razones, pero queda como algo abierto a la libertad del hombre, que él tiene que dar su consentimiento. Si yo muestro algo tan evidente, ¿no? Como, mira, como un objeto, y lo puedo tocar, analizar, ver su estructura y estudiarlo, bueno, eso soy obligado a reconocer que eso existe. Bueno, no es así. La relación nuestra con Dios, porque estamos hablando de una persona. Y una persona mucho más, también humanamente hablando, que hemos visto, ¿no? Durante la creación, la parte de la creación, mucho más que su biología. Imagínense hablando de Dios. Bueno, entonces en ese sentido. Entonces vemos un primer punto en que esas razones para creer están presentes. Y ese primer punto nuestro manual llama de signos y milagros. Toda la revelación de Dios, hemos dicho, están hechas de palabras y obras que llamamos signos. Y estas palabras unidas a las obras dan credibilidad, lo que llamamos credibilidad. Recibir una palabra, podemos decir, y creer en ella automáticamente sin ningún otro dato, sería más, sería más credulidad, como una entrega ciega a eso. Como decía Padre Carrera, bueno, creo porque sí, ¿no? Bueno, hay algo más que el hombre desea, ¿no? Y que busca. Entonces, escuchar la revelación, intentando de escuchar en ella suficientes razones para poder decir que eso viene de Dios, o no viene del hombre, o no viene de una invención, o no sé. Bien. Entonces, la fe no se reduce a la razón, pero tampoco la destruye, tampoco la descarta, ¿no? Es presente, hay una armonía. Entonces, la revelación es digna de ser creída. ¿Por qué? Porque hay motivos que nos mueven a aceptarla. Entonces, eso es un poco lo que intenta mostrar, ¿no? la teología fundamental, un poquito este curso. Entonces vemos
¿Por qué? ¿No? La palabra de Yahvé en el Antiguo Testamento y podemos decir en paralelo con el Nuevo Testamento son dignas de ser creídas. Las obras, el Señor va a decir, ¿no? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean al menos, por lo menos, a través de las obras. Entonces, el mismo Jesús llama las obras como a testimonio. Estas obras atestiguan la credibilidad, la presencia de Dios. Ofrecen a los hombres un punto de apoyo. Bien, el Antiguo Testamento, todo el itinerario que hemos visto ahí en esa diapositiva que hacía un resumen de la historia de salvación, está hecha ¿por qué podemos individuar las etapas de la historia de salvación? Porque cada etapa está marcada por una intervención específica de Dios, una intervención que marcó la memoria, la historia del pueblo, que dio una dirección única a este pueblo y que les hacían tener la certeza de que Dios estaba a frente, ¿no? Que Dios estaba obrando. Después ustedes van a ver si era una introducción a la Escritura, el segundo año una introducción al Antiguo Testamento, el tercer año una introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Son el tiempo más largo que se dedica en el seminario a la Sagrada Escritura. Bueno, más allá de toda la problemática, ¿no? De la manera de transmitir la revelación, un poquito habíamos dicho que no es de forma biográfica como entendemos hoy, sino que es junto con una experiencia de fe del pueblo que se transmitió, pero eso no anula y no podemos negar que dentro de esta interpretación de la historia están hechos, están los hechos. Entonces, esos signos que fueron escritos, estas obras, solo para indicar una cosa, que era Dios quien actuaba. En el Antiguo Testamento la diferencia entre signo y milagro no es tan evidente, aunque llamamos los milagros, los hechos extraordinarios, son los que se ve con más evidencia, pero también existen los signos. Muchas veces los profetas hacían un signo para que el pueblo pudiera tener visiblemente asimilada la palabra que ellos anunciaban. Por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando anuncia que el pueblo va en exilio, dice que va a la muralla de la ciudad, hace un agujero, agarra sus cosas y sale por este agujero, ¿no? Y todos se preguntan, ¿qué quiere decir eso? Y dice, bueno, así el pueblo andará en exilio. Bueno, y muchos otros signos que indicaban, que eran indicaciones del obrar de Dios. Bueno, eso para que el pueblo, para que esta persona de Dios fuera creíble. Del Antiguo Testamento, el gran signo es el mismo Jesús. También Jesús, como en el Antiguo, obró con palabras y obras. Cuando Juan Bautista va a él y le pregunta, ¿sos vos aquel que tiene que venir? ¿Sos vos el enviado de Dios? ¿Sos vos el Mesías? Él dice a los discípulos de Juan, vayan y digan a Juan,
Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres ha anunciado una buena noticia. Entonces, dice, Señor cita sus obras para que el pueblo crea. No es, se ve también en el Nuevo Testamento una resistencia de Cristo a hacer los signos, a hacer los milagros. Es decir, a que Él tuviera que siempre estar demostrando a través de obras quién era Él. Sin embargo, hacía, pero cuando podía, como decir, manifestaba su resistencia en eso, ¿no? Cuando principalmente delante de quien no quería acogerlo o tenía una sospecha sobre él. Muchas veces no obraba nada. Cuando va en su ciudad y dice, por la falta de fe de ellos no obró milagros. Otra vez, cuando los fariseos y los escribas pedían un signo, él dijo, generación perversa y malvada, no les será dado ningún signo a esta generación. Solamente el signo de Jonás, que será de su muerte y resurrección. Otra vez, cuando cura no me acuerdo exactamente el episodio, dice, generación también perversa, si ustedes no ven signos, no creen. Entonces, él hacía los signos, el Evangelio aparece claramente por dos motivaciones, ¿no? Fundamentalmente. Una, para suscitar la fe, como por ejemplo del paralítico, tus pecados están perdonados, y nadie creía. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, levántate y camina. Entonces, para suscitar la fe en la palabra o para reforzar la fe. Entonces, llamaba a la fe o para decir, soy yo que estoy obrando. Entonces, podemos decir que las palabras y las obras de Cristo los reconduce a Él. En el fondo es su persona el gran signo del Nuevo Testamento. Entonces, en su persona, hemos dicho, ¿no? Anuncia la llegada del reino de Dios. En las obras de su mano se cumple la promesa de los profetas. En sus obras se ve el poder de Dios, ¿no? La multiplicación de los panes, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, algo de ese Dios que es luz, que es vida, que es camino. Entonces, ese pequeño subtítulo del capítulo Razones para creer es de tener en cuenta sobre los signos y los milagros. La Iglesia, el magisterio de la Iglesia afirma sobre eso. Dice, sea el Concilio Vaticano II que el Vaticano I. Dice que Dios quiso dar unos argumentos externos a su revelación, es decir, hechos divinos, y en primer lugar lo que llamamos milagros, que al mostrar con toda claridad la omnipotencia e infinita sabiduría de Dios son signos certísimos de la revelación divina, acomodados a la inteligencia de todos. Pero para poder creer a estos signos externos deben unirse los auxilios internos del Espíritu. Y ese es un punto donde se deja el hombre libre, donde se da esa libertad, ¿no?, de diálogo con Dios. Auxiliado por el Espíritu de alguna manera, por eso
siempre la fe es un misterio, ¿no? Porque la misma cosa anunciada o presentada a una persona, uno cree y el otro no cree. Porque hay siempre esa libertad interior, auxiliada por el Espíritu, pero fundamentalmente también libre. El Concilio Vaticano II no emplea, dice el término credibilidad, pero varios documentos habla que los signos atestiguan y mueven hacia la fe. Poco que decía antes el mismo obrar de Cristo, ¿no? Hacía con ese doble sentido. Aparece con frecuencia en los documentos del Vaticano II. Bueno, pienso que ahí también Chovy, ¿no? Puso, o que ustedes ya tienen en manos, ese documento sobre la revelación Dei Verbum del Vaticano II, bueno, que viene muy bien también para esta parte del curso. Un poquito lo que hemos dicho antes también y las razones para creer. Bien, acá ahora me di cuenta que estaba encima. Voy a poner para acá ahora. Bueno, si puede ver un poquito mejor. Bien, seguimos. A ver, ¿cuánto tiempo ya estamos? Sí, tenemos un poquito. Bien, entonces ahora nos concentramos. Hemos hablado de signos y milagros así en general, pero nos concentramos sobre la persona de Cristo. Como Él es el signo único e irrepetible, donde Dios nos ha dicho todo, es claro que buscamos ahí las razones para creer. Bien, entonces hemos dicho, y vamos a hacer una forma de algunas preguntas, ¿no? En el texto que tenemos está con títulos, pero tal vez es más didáctico así, siguiendo siempre nuestro manual, pero a forma de pregunta. Primero, lo básico, ¿no? Hoy siempre se ilustra un poco este punto porque fue puesto en duda. ¿Se puede narrar una historia de Jesús? ¿Estas fuentes son científicamente fiables? Es una discusión que ya hoy no está tan de moda, pero es un argumento que muchos, precisamente desde el ateísmo, sacan para desacreditar todo. Es decir, la existencia histórica de Cristo. Si Cristo existió históricamente, o fue o es un mito, una idea, una invención de sus seguidores. Hoy sería interesante hacer todo el recorrido, ¿no? Para un poquito ir contestando, respondiendo a todos esos argumentos que dice que Jesús no es una persona histórica. Entonces, eso está bastante superado hoy, es muy difícil intentar probar históricamente que Cristo no existió. Es más fácil probarlo, a más razones para creer, o más fácil probarlo que existió realmente. Realmente. No sé si ustedes vieron esta película, el caso de Cristo. Parece que lo hemos proyectado acá también si no busquen el caso de Cristo. Bueno, es toda una investigación histórica de una persona que no creía y la mujer muy creyente, el marido un periodista que no creía, y él queriendo sacar todas las pruebas para demostrar a la mujer que Jesucristo nunca existió, que era una fe sin fundamento. Bueno, encuentra
toda la película, encontrar esos fundamentos históricos sobre la existencia histórica, ¿no?, de Cristo. Entonces, dejamos ahí marcadito ese punto. Segundo, los evangelios eh, no corresponden a una biografía como la entendemos hoy de Cristo, pero corresponde, dice acá, a una biografía en el sentido de cómo se entendía en el mundo greco-romano. Acá el autor no profundizó mucho este punto. Yo busqué en internet un poquito, tal vez necesitaría más tiempo. No es que encontré exactamente las características de una biografía del mundo greco-romano, ¿no? Si ustedes tienen tiempo pueden. Pero acá dice que más que hacer una cronología diciendo, ¿no?, ese día, esta fecha, ese momento se hizo eso, él habló así el día 4 de noviembre del año 29, no es en ese sentido la biografía, ¿no? La biografía está toda marcada por fechas, sino que es el centro es el sujeto, la vida del personaje. La vida del personaje, sus hechos y palabras, era una forma de presentar la persona. Entonces, entendido de esta manera, ¿sí?, los evangelios son una biografía según los criterios del tiempo, no según los criterios de ahora. Entonces, corresponden a una manera de describir a alguien real de aquel tiempo, y no un género literario así fantasioso. A ver, acá se nos estoy tapando un poquito. Entonces, los evangelios no nos ofrecen una fotografía del Señor, sino un retrato, es decir, una imagen interpretada y meditada. Hemos dicho, los evangelios fueron escritos después de varios años después de la resurrección del Señor, después que los apóstoles y las primeras comunidades cristianas habían tenido una experiencia de Él, real, existencial. A la luz de eso fue escrito todo desde su encarnación. Entonces no fueron escritos, el Evangelio no ofrece, como hablábamos de la biografía, que cada día en una agenda los discípulos estaban ahí marcando exactamente lo que el Señor había dicho y hecho. De hecho, el Evangelio de Juan, si ustedes ven el último capítulo del Evangelio de Juan, dice, el Señor Jesús, las obras de Jesús fueron tantas que si fueran escritas no bastarían los libros para contener todo. Pero estas fueron escritas para que crean y creyendo tengan vida en ustedes. Entonces se recortó con un fin, sacando lo que era en relación a la fe. Pero eso, aunque teniendo en cuenta eso, no significa que no es algo real, algo real. Bien, entonces seguimos con otro punto, siempre teniendo en cuenta Jesús, el signo primordial de credibilidad. Entonces, ¿qué razones entonces llevaron los ciudadanos de Jesús a creer en Él? Hemos dicho varias cosas, ponemos así esquemáticamente. Espera que
Un poquito más acá. Bien. Entonces habíamos dicho ya, el centro de su mensaje es que el reino de Dios ha llegado. Él se presenta como aquel que fue enviado por Dios a cumplir las promesas hechas a los padres. Se ha cumplido, el reino de Dios ha llegado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Entonces la esperanza del Antiguo Testamento, de un reino de justicia y de paz, aunque no, la manera de realizarlo fue distinta, llevada de Jesús, pero a esta esperanza Jesús la asume en su persona, dándole cumplimiento. Entonces no es un reino de carácter político, social, cultural, sino que es la venida de Dios mismo que entra en relación con el pueblo. Para eso, las obras de Cristo dan fundamento a eso. Y eso, hablando de las diferencias del Antiguo y del Nuevo Testamento, es lo que una de las cosas más así impactantes, ¿no? Lo que Cristo dice vinculado a su persona o al Padre. No es alguien como los profetas que hablan a nombre de, sino que Jesús habla siempre, muchas veces, casi siempre en primera persona. Otra cosa que llamaba atención, que tal vez llevaban los ciudadanos a ver en él algo distinto, ¿no? A creer en él. Entonces él no es el portador del Espíritu. El Espíritu para los profetas es aquel que inspiraba el profeta, que suscitaba a los profetas, y podemos decir así que ungía a los profetas. Él posee el Espíritu sin medida. Entonces esa relación con el Padre a través del Espíritu en Jesucristo es única. Un tercer punto, bueno, habíamos dicho, Jesús vincula el mensaje a su persona. Y un tercer punto bastante interesante es qué razones llevaban los ciudadanos a creer en él, ¿no? ¿Qué es lo que atraía a su persona? El amor de Cristo, la compasión de Cristo, la misericordia de Cristo a las personas. Llamamos así de su persona, su persona. Después veremos un poco el misterio pascual, que es el signo de los signos, el signo definitivo, pero en su persona, sino su obrar personal. Entonces, esta actitud hacia el otro tenía un agarre, ¿no? Influía de manera fuerte a las disposiciones interiores de los que se encontraban con él. Muchas veces la gente no comprendía estos signos, por ejemplo el signo de la multiplicación de los panes, ¿no? Cuando termina, ellos quieren hacer de Cristo rey, por ejemplo. Dice, ese sí, es aquel que tiene que venir, ese es el profeta, ese es lo que va a terminar con el hambre del pueblo, y Jesús tiene que escapar, ¿no? Porque lo querían hacer rey. Pero ese compatir, ese que significa la compasión, esas entrañas de misericordia, esas entrañas que se mueven desde adentro hacia la situación del otro, es una cosa, es un testimonio que seguramente hablaba muchísimo a la gente.
Otra cosa, no rechaza a los pecadores. Los últimos, los que eran mal vistos de la sociedad, come con ellos, comparte con ellos. Y tiene como no solo una predilección hacia estas personas. Anuncia el perdón, la buena noticia. Bien, entonces quizá termina así acá poniendo, ¿no?, nuestro manual. El amor de Dios es quizá el motivo más decisivo para que una persona pudiera abrir la fe. Es decir, los encuentros personales con esta manera, de su modo, hacía que muchos se abrieran la fe. Entonces, constituye en definitivo una respuesta divina al deseo y la necesidad de amor que cada hombre busca, que cada hombre experimenta. Eso de su vida terrenal llamamos. Bueno, hacemos un pasito más como ¿por qué Jesús es el signo primordial de credibilidad? Entonces, ¿dónde está el secreto de la atracción que ejerce Jesús? Una, acá lo que subraya, resalta nuestra autora, es su vida, el vivir de Cristo en relación a otro, en relación al Padre fundamentalmente. Una vida, llamamos así, descentrada de sí mismo y centrada en el Padre. ¿Qué queremos en el fondo decir con eso? Que es uno que no vino a predicar a sí mismo, es decir, a exaltar sus calidades, sus dotes, ¿no?, sus poderes, sus virtudes, como un héroe, como algo que así hace, que pone al centro su yo, llamamos, ¿no?, de esta manera para entender, sino que su vivir es un vivir en relación al otro. Vive porque está el Padre, vive para el Padre, en relación con el Padre. Entonces, esa conciencia de filiación, de ser hijos, parece una cosa dado por sentado, pero tiene una causa, un interés grande cuando también humanamente vemos una persona, llamamos así, olvidada de sí, ¿no?, y en relación a alguien, el vivir por este alguien. Entonces, en ese sentido esa diapositiva quiere resaltar un poquito eso, ¿no? Entonces, Jesús nunca llamó a Dios o como referencia absoluta a él mismo. Siempre estaba en relación con el Padre. Porque a veces cuando uno quiere dar credibilidad a sí mismo, tal vez exalta a sí mismo. Es interesante que Jesús no hace eso. Y siempre cuando realizo una obra, realizo las obras que el Padre me ha mandado. Hago lo que el Padre me dijo de hacer. Quien ve a mí ve el rostro del Padre. Entonces, eso es un algo que uno dice, bueno, entonces eso no vino a predicar a sí mismo, ¿no?, sino el rostro de Dios. Se presentó como hijo en el sentido propio y verdadero, como igual a Dios en palabras y obras, pero en el sentido que decíamos antes. Los emperadores, por ejemplo, usando de una forma
soberbia, ¿no? Orgullosa, su posición, su estatus, también se hacían llamar Dios, Kyrios, ¿no? O hijo de Dios. Pero para poder afirmar el poder sobre los demás, y se hacían ofrecer incienso y adoración a sus estatuas como signo del llamamos así, en ese caso, opresión. Bueno, Cristo, en ese sentido, sí, se presenta como hijo de Dios, igual a Dios, pero en una forma completamente nueva. Como decíamos, retomando un poco la diapositiva de antes, entregado al otro, como entregado al Padre. Entonces, ¿cómo se manifestaba esta filiación de Dios? En una obediencia total y en una fidelidad total a ese Dios. La voluntad del Padre para él era su alimento, era su vivir. No vino a ser mi voluntad, sino la voluntad del Padre. En el Padre Nuestro se haga su voluntad. El encuentro con la samaritana, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces era la manera de él estar con Dios y en Dios y obrar con Dios, era ese nutrir de la voluntad del Padre. Hasta esta obediencia y fidelidad, ¿no?, llega en su cumbre en la muerte y resurrección. Llamamos. En la muerte en cruz constituye el testimonio definitivo que Dios dio de su filiación divina. En el Getsemaní, toda su persona, todo su ser, como rechaza, humanamente hablando, es beber ese cáliz, pero sabe que eso es el cumplimiento del designio del Padre. En eso, ahí está el cumplimiento pleno de la voluntad del Padre. Bien, eso es un signo, que estamos hablando, signo primordial de credibilidad, que llama la atención. Siempre las personas así entregadas llama la atención. Dice, bueno, hay algo real, porque lo hace. Bien, acá, ahí nos está tapando, está bien. Bueno, seguimos un poquito más. Bien, acá. Terminamos con eso, tal vez vamos a dedicar ahí unos minutitos más este encuentro. La resurrección, piedra angular del misterio del Cristo. Entonces, para terminar ese punto sobre Jesucristo, signo primordial de credibilidad, no podríamos dejar el centro de nuestra fe, el comienzo, el fundamento de toda la predicación. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería todo, porque estaríamos creyendo y siguiendo a uno que murió. Sí, santamente, un grande hombre, pero yo preferiría entregar la vida a alguien que está vivo, no a alguien que está muerto. Entonces la resurrección, piedra angular del misterio de Cristo. La resurrección ha constituido desde el principio el fundamento de la fe, ¿no?, el contenido esencial de la predicación cristiana. Ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. El centro del querigma es eso. Después, si no podemos terminar hoy, retomaremos la próxima vez y vemos qué significa eso, qué impacto tiene eso. Porque hablar de resurrección, bueno, algo que parece que choca, ¿no? No hay nada de racional en eso. Entonces vemos algunas, algo que nos lleva, que da un poco de razón a creer realmente que eso fue una realidad. Bien.
Primero, las apariciones. En ese caso, ¿no? El caso de Cristo, también uno de los puntos que muestra es las apariciones a muchísimos testigos. San Pablo habla de las apariciones de Jesús resucitado como percepciones reales y externas al sujeto y no a sueños o ilusiones, y hace un amplio elenco de los testimonios. Dice San Pablo a más de 500 hermanos, ¿no? Las citas están todas ahí en nuestro libro. Tendría que haber sido como una alucinación colectiva tan amplia, con gente de todos los estratos sociales y en todas las situaciones, que es más razonable creer que sus testigos realmente tuvieron un encuentro con el resucitado, de que fuera así una invención, una ilusión, más que invención, una ilusión de toda esa gente, por la cantidad de personas. Los apóstoles, que fueron aquellos que estuvieron con Jesús y que vieron su muerte, fueron los primeros que no creyeron la resurrección o que tuvieron fuertes resistencias para creer. Si los textos de la resurrección tuvieran que ser, hubieran sido inventados para hacer creer a la gente, los evangelistas tendrían omitido estas fuertes resistencias de los apóstoles. Todos los evangelios, todas las apariciones de Jesús, a las primeras, a los 12, enfrentaron con una gran incredulidad. Y esto es llamamos así, una razón para que pudiéramos considerar como un hecho real. El gran símbolo del gran incrédulo, llamamos así, de los apóstoles, Tomás, ¿no? Si no veo los signos de los clavos, si no veo los signos de muerte en ese hombre vivo, ¿no? Signos que seguramente hubiera matado a un hombre, pero yo quiero verlo, esos signos de muerte en alguien que está vivo. Eso es la razón para que yo pueda creer. Y los discípulos no dijeron la misma cosa, pero prácticamente pensaron. Y dice, cuando aparece Jesús resucitado, están tan espantados que el Señor tiene que agarrar un pedazo de pescado y un pedazo de algo y comer delante de ellos para decir, mira, soy yo realmente, no es una visión lo que están teniendo. Sobre eso hay muchísima cosa publicada. Yo voy a dejar ahora ahí un libro de Vittorio Messori, que también fue un periodista convertido, que escribió un libro muy interesante dicen que ha resucitado, y hace todo un estudio sobre los signos de la resurrección, la credibilidad de los signos de la resurrección. Está en PDF, lindo libro, bueno, está en español, lo pongo ahí comparto con ustedes. Y hace un análisis de los textos de los evangelios. Hay también toda otra forma de tomar este tema, también Padre Carrera, voy a dejar un link de él ahí, que hablan de la resurrección en relación a la física. Es un video, pero es audio, más de una hora, una conferencia que dio. Cómo hace un poco la relación entre la física cuántica, los últimos descubrimientos del estado de la materia, que puede ser materia como puede ser ondas, en relación a la resurrección. Pero eso es un punto muy particular. Ese libro de Vittorio Messori es mucho más para alimentar la fe, y en relación a lo que estamos viendo, mucho mejor. Bueno,
Entonces, última cosita, lo veremos la próxima vez, ¿no? La resurrección significa la completa recomposición de la amistad entre Dios y nosotros y hace posible nuestra resurrección. Entonces, vamos a ver de qué manera la resurrección de Cristo impacta en nuestra vida, sea de quien cree, porque la vive por fe. Usted se acuerda el dibujito ahí cuando hablábamos, ¿no?, del pecado, de la caída y de la resurrección y de la vida de fe, sea en relación a la vida presente, sea en relación a la vida eterna, ¿no? Como responde un poco a los así, anhelos más profundos del hombre. Entonces, nos detenemos aquí porque ya es 1:20. Entonces, próxima vez terminamos esta parte como la resurrección, piedra angular del misterio de Cristo, signo primordial de credibilidad. Y si puedo hacer un resumen de algunos estudios sobre eso, vamos a ver si encuentro así un material didáctico. Bueno, lo pongo acá porque es un punto fundamental, fundamental de nuestra fe. Bueno, entonces buenas tardes a todos, nos vemos el próximo lunes.